Bien, buenas tardes a todos ya. Voy a tratar de ser bien preciso y directo en la presentación porque me imagino que a esta hora todos tenemos un poco de hambre. Eh, Como hacía la presentación Marcelo, lo que les voy a mostrar un poco es qué es lo que hemos estado haciendo en la calibración del modelo de costos de operación vehicular dentro del marco de la calibración de HDM4 que ya nos presentó con mucho detalle Miguel. Y en la historia de la calibración, más que enfocarme en los temas del proceso analítico de calibración, he querido enfocarme en las lecciones que hemos ido aprendiendo, porque me parece que dado la posibilidad de que alguno de ustedes esté desarrollando calibraciones ahora o las haga en el futuro, es importante ver en qué cosas tenemos que fijarnos para poder afinar la puntería y ahorrar un poco de tiempo en el proceso. Y también identificar las dificultades que implica calibrar este tipo de modelos. Entonces, en ese sentido, la presentación yo la he dividido en estos temas que está acá. Una primera parte introductoria en donde muestro de manera muy sencilla el lugar del modelo de costo de operación HM4, para después hablar algunos conceptos relacionados con cómo se calibra el VOC, el programa de calibración de VOC que hemos emprendido dentro del proceso de la consultoría de actualización de HM4, y después para ir a los tres grandes temas en donde están las lecciones aprendidas respecto de cómo obtuvimos la flota vehicular, cómo hemos trabajado en el modelo de velocidades y algunas reflexiones en los modelos de consumos vehiculares, que en definitiva es el output del modelo de costos de operación, para finalmente sintetizarlo todo en algunas reflexiones. Entonces, yendo a la primera parte, en este diagrama, que está tomado de los manuales de HDM4, se puede ver que aquí en estas cajitas azules tenemos el lugar en donde habita dentro de todo el modelo decisional de HDM los modelos de efectos sobre los usuarios, y dentro de los modelos de efectos sobre los usuarios se encuentran, pensando en costos de operación, elementos de contaminación, seguridad vial, etcétera. Los modelos de costo de operación son solamente una parte de los efectos sobre los usuarios y que tienen también como input la flota vehicular. Y por lo tanto, esto representa solamente una parte de los impactos que podría producir ciertas condiciones de operación de las carreteras, dado su condición. En un diagrama simplificado, básicamente el modelo de consumos de HM4 lo que hace es que toma modelos de velocidad, toma el modelo de tráfico, toma los efectos de la congestión, para, integrándolo con los modelos de comportamiento que fueron presentados en la presentación anterior, estimar cuáles son los consumos y a partir de esos consumos estimar los costos asociados, ¿ya? Tanto los costos de operación como eventualmente los costos de tiempo de viaje en base a la modelo de velocidad y al efecto de la congestión y tráfico. Un actor que no está indicado aquí es la flota vehicular y que tiene que ver con una de las tareas, ¿ya?, que nosotros emprendimos en el proceso de calibración. Si uno mira las recomendaciones de HDM4 respecto de calibración del VOC, uno encuentra que existen tres tipos de niveles de calibración. Un nivel número 1 de aplicación básica, que esencialmente considera el valor de los parámetros que están por defecto, adoptar algunos valores nuevos en función de algunas características conocidas y un mínimo de trabajo de terreno, que vendría a ser el nivel de calibración más básica. Después aparece un nivel de calibración 2, que yo le puse entre comillas intermedia porque no está así denominado en HDM, que ya implica la modelación de parámetros de entrada, implica un trabajo de terreno un poco más extensivo, de manera de poder desarrollar calibraciones nuevas con datos de terreno de los modelos de costos de operación y de velocidad. Y eventualmente pueden llevar a hacer algunas modificaciones en los códigos fuentes si es que las especificaciones funcionales de los modelos cambian respecto a lo que está programado en el software. Y el tercer nivel de calibración es el más complejo, en donde se basa fundamentalmente en el levantamiento mayor de datos de terreno, se basa en la construcción de modelos, se basa en el desarrollo de modelos nuevos, en el análisis de experimentos específicos para estimar la capacidad predictiva de ciertos modelos, y es lo que se generó en HDM4 y lo que fue modificado en los estudios de HDM3, HDM4 y uno de los trabajos más extensivos que hizo Chris Bennett en Australia hace un tiempo y que fue la base de los modelos de costo de operación vehicular de HDM4. Particularmente en el trabajo que nosotros hicimos, la primera cosa que detectamos, ¿ya?, es que en algunos casos, dependiendo de la información y los estudios anteriores, uno puede hacer calibración de nivel 1 o puede hacer calibración de nivel 2 interactuando, y eso ya es un problema porque genera un poco de asimetría en los resultados. Y por otro lado también nos ha pasado de que para cierto tipo de categoría de vehículos uno puede hacer calibración tipo 1 y para otras categorías uno puede hacer calibración tipo 2. Entonces finalmente en ese proceso uno lo que termina haciendo es un proceso iterativo, identificando las posibilidades de calibración
tanto en el nivel 1 como en el nivel 2, dependiendo de la información que tenga, dependiendo de los recursos, del tiempo y de los estudios anteriores que se hayan desarrollado. Particularmente, y haciendo un poco alusión a la historia de calibración del BOCA en Chile, en la calibración previa a la que se desarrolló entre estos años 2016 y este año que termina, existía un problema que era de carácter tecnológico, ¿ya? Existían los modelos, había que recopilar datos, pero la tecnología existente en Chile en esa época, 10 años atrás, no era del todo adecuada o amigable para poder tener una colección de datos costo eficiente. Y eso se tradujo, entre otras cosas, en tamaños muestrales más pequeños, en una mayor intensidad de calibración nivel 1 y una poca posibilidad de hacer calibración de nivel 2 con estudios anteriores. 10 años después, o sea, en el año 2016, esa situación ha ido cambiando drásticamente. Hoy día existen tecnologías que permiten tomar gran cantidad de datos, que permiten hacer de una manera costo eficiente calibración de nivel 2. Hay más estudios desarrollados por distintos autores que generan resultados que pueden ser utilizables y que pueden tributar a la calibración de HDM4, y por lo tanto, en la medida que pasa el tiempo, uno va generando más opciones tecnológicas para poder avanzar de este nivel de calibración a este. Bueno, dicho eso, lo que les muestro ahora es cómo nosotros encaramos el proceso de calibración. Este proceso tiene que ver básicamente con una condición de contorno, que es el estudio que mencionó Miguel en la presentación anterior, y también un poco de la creación de la oficina consultora que ha desarrollado el estudio. Básicamente el estudio consideró primero la definición de una flota vehicular, ¿ya? El parque vehicular, como lo voy a mostrar más adelante, en Chile ha cambiado muy drásticamente, y eso implica que había que hacer cambios bastante sustantivos respecto a la calibración anterior. Los modelos de velocidad requerían también una revisión, no solamente porque cambia el parque vehicular, sino que porque también en la literatura, tanto nacional como internacional, hay nuevos desarrollos que nos hacen preguntarnos si esos modelos son válidos, no son válidos y qué cosas uno podría mejorar dentro del proceso de calibración. Y lo mismo pasa con los modelos de consumo. Adicionalmente, en la consultoría se nos pidió analizar los modelos de congestión y analizar los modelos velocidad-flujo, para finalmente con la nueva calibración hacer una sensibilización de cuál es el impacto que produce la selección de los nuevos parámetros en el output de HDM4, que es la evaluación de beneficios sociales o beneficios económicos, de tal manera de determinar si algunos elementos de calibración generan un cambio sustantivo o no en la rentabilidad de los proyectos. Ahora, este proceso de sensibilización tiene una trampa, si uno podría llamarlo así, ¿ya? Y es que generalmente cuando uno sensibiliza, uno lo que hace es fijar un montón de parámetros y mover uno, ¿ya? Después uno congela ese parámetro, toma otro, lo varía y así sucesivamente. Sin embargo, HDM4 como conjunto es un gran modelo que tiene submodelos que son altamente no lineales, lo que implica que una sensibilización formal debiera considerar escenarios de modificación de parámetros conjuntos, de manera tal de que la sensibilización no sea variar un solo parámetro, sino que hacer una variación con escenarios coherentes de múltiples parámetros para poder ver la respuesta. Y sobre todo para ver en qué partes el modelo puede tender a ser inestable cuando uno lo fuerza a escenarios que están muy cerca del espacio de inferencia de calibración de los modelos. Bien, pasando ahora a algunas cosas que hicimos en el proceso de flota vehicular. En esta tabla se pueden ver la flota vehicular estándar que aparece en HDM4, y aquí yo marqué algunas diferencias por algunas cosas que detectamos cuando analizamos el parque vehicular chileno. La primera diferencia es que en Chile, eso está un poquito corrido, debiera estar arriba, está apareciendo con fuerza el uso de la motocicleta, que es un fenómeno nuevo que no lleva más de 3 años. Y particularmente hasta ahora la motocicleta se utiliza mucho en zonas urbanas, sobre todo en las metrópolis que tienen mayores grados de congestión urbana. La moto es una solución costo eficiente para los usuarios. Y es cuestión de tiempo para que ese uso de las motos se traslade a las carreteras, ¿ya? Sin embargo, en este caso nosotros eliminamos la opción motocicleta pensando en que para que madure el uso de la motocicleta como medio de transporte en Chile se necesitan por lo menos unos 6-7 años más, pensando en las regulaciones desde el punto de vista del otorgamiento de licencia, las regulaciones respecto a los aspectos de seguridad y otras cosas que en realidad le otorgan un contexto al uso de este software. Otro elemento distintivo es lo que está acá,
¿ya? Que en general en HM4 uno hablaba de los Jeep, de los vehículos de doble tracción, que hoy día se le conocen como SUV, Sport Utility Vehicles, pero en el mercado automotriz ya están apareciendo otro tipo de vehículo que es muy parecido, que es el crossover, que es un vehículo medio extraño porque es una mezcla entre un automóvil y un vehículo de doble tracción y que genera condiciones de operación que son un poquito distintas del SUV. Entonces, cuando uno analiza esta categoría de vehículos, uno la puede incorporar dentro de la categoría de vehículo mediano o dentro de la categoría SUV, y eso genera una suerte de variabilidad. Otro aspecto que también ha ido cambiando y que ha ido cambiando en términos de cómo el mercado automotriz ha ido evolucionando es que HDM4 habla de buses por ejes y habla de buses por tonelaje. Pero hoy día cuando uno revisa los datos del mercado automotriz, uno ve buses de viajes de corta distancia, buses para viajes de media distancia y de larga distancia. Y eso tiene una correlación con el tonelaje y con la potencia de los vehículos. Por lo tanto, aquí aparecen algunas diferencias que son propias del mercado automotriz que nos hacen pensar si esta clasificación es adecuada, la tenemos que mejorar, o qué estrategia podemos usar para homologar una clasificación nueva a esta clasificación estandarizada de HDM4. En el caso particular de nuestro trabajo, lo que hicimos fue hacer una homologación para que no se pierda esta categorización, porque eso implica una modificación probablemente del software. Entonces optamos, como decía, por homologar para poder asociar distintos tipos de vehículos a estas categorías. En ese sentido, aquí hay varios desafíos que yo listo. El primer desafío es que la flota vehicular uno la caracteriza para lo que va a modelar en el futuro, ¿ya? En los próximos 10 o 15 años. Pero lo utiliza con datos del pasado, o sea, con datos que están circulando en los últimos X años en cada país. Y esto es algo interesante porque a nosotros nos hace preguntarnos, bueno, del parque vehicular total que existe en el país, ¿hasta qué antigüedad yo puedo utilizar sin perder fiabilidad y sin perder representatividad en el futuro? ¿Ya? La representatividad actual del parque vehicular no es problema, el problema es qué es lo que va a pasar en el futuro. Porque cada año que pasa, la flota vehicular deja de ser un poquito más representativa. Y ese es un desafío que es bastante importante, sobre todo en las economías que son más abiertas, que tienen más tasas de renovación de vehículos, que son importadores de vehículos, porque eso implica una gran variabilidad de marcas de vehículos, de modelos de vehículos, que es un desafío muy importante a la hora de definir los tamaños muestrales de flotas representativas. ¿Ya? Otro aspecto que también es importante es que las clases vehiculares de HM4 se ven limitadas por los avances tecnológicos, ¿ya? Hoy en día la tecnología ha avanzado de una manera impresionante en lo que es los tipos de vehículos. Hoy día ya es normal hablar de motores eléctricos, es hablar de vehículos híbridos, es normal hablar de vehículos que conversan con otros vehículos, ¿ya? Los buses han ido cambiando su tecnología, los camiones son cada vez más instrumentados y entregan mucho más ayuda a la navegación, y eso genera cambios en las características de la flota vehicular que tal vez en la selección de la flota no se vean muy reflejados, pero sí se van a ver reflejados en la calidad de los resultados de los modelos de costo de operación, si es que estos modelos no están actualizados a los nuevos desafíos tecnológicos que la industria automotriz nos está imponiendo día a día. Otro aspecto también importante y que depende mucho de las opciones tecnológicas del país que desarrolla la calibración es el tamaño muestral, ¿ya? Como lo mencionaba anteriormente, en la calibración previa del modelo VOC en Chile, 10 años atrás, los tamaños muestrales para definir las flotas vehiculares eran bastante acotados, porque había que ir a las plazas de peaje, había que ir a terreno, había que hacer una serie de mediciones que tenían un costo y que limitaban los tamaños muestrales. Y por otro lado, si ustedes vieron los mapas en las presentaciones anteriores, Chile es un país muy extenso, un país muy diverso y que tiene mucho desequilibrio en cuanto a parque vehicular y población de norte a sur, ¿ya? La mayor parte del parque vehicular en Chile está concentrado en el área centro, que corresponde a la región metropolitana, donde está la capital. Entonces eso es un desafío importante. Ahora, en el caso de nuestro proyecto, afortunadamente, producto de que el sistema de concesiones va generando un registro permanente de todas las transacciones en los peajes, en los pórticos de peaje, logramos contar con una cantidad de información muy grande que multiplicó en más de 15 veces el tamaño muestral que teníamos respecto del estudio del año pasado, lo cual nos hace muy felices. Pero los problemas ocurren cuando uno tiene que procesar esa tremenda cantidad de información, porque ahí ya empezamos a ponernos un poco más tristes, ¿ya? Bueno, esto ya lo mencioné, ¿ya? Algunos otros aspectos y algunos datos del parque vehicular chileno, ¿ya? Según los datos de la Asociación Nacional de Distribuidores de Vehículos,
En Chile existen 64 marcas de diferentes vehículos ligeros y camionetas. Existen 46 marcas de vehículos pesados y la edad promedio del parque vehicular es de 10 años. Hay vehículos de más antigüedad, pero son los menos, digamos. El de más de 10 años no será más del 5 al 10% del parque vehicular total disponible en Chile. Y este es un dato interesante porque nos habla de que en promedio, cada 10 años, el parque vehicular va cambiando bastante. Y eso nos da una indicación de cada cuánto tiempo tenemos que estar por lo menos actualizando la flota vehicular. Solamente la flota vehicular. Y aquí hay un dato de las marcas y de los modelos que nosotros recopilamos en los datos de las transacciones de peaje. Aquí se pueden ver, por ejemplo, que por 52 marcas tenemos cerca de 300 modelos de automóviles distintos. Se puede ver aquí, por ejemplo, que los SUV tenemos cerca de 200, en los camiones simples cerca de 136. Entonces, la cantidad y la variabilidad de la información es sumamente grande y el desafío de tratar esa variabilidad es una de las cosas que requiere mucho más razonamiento a la hora de determinar la flota vehicular. En general, en HDM4 lo que se hace es definir un criterio de selección. Y dentro de esos criterios de selección uno puede definir dos. El primero es elegir estadísticamente una marca modelo de un vehículo representativo asociado a una cierta cilindrada. Y la otra, que es bastante más trabajosa, que es inventar un vehículo ficticio, un vehículo artificial, en donde yo estadísticamente determine los parámetros, las distribuciones de probabilidades de los parámetros representativos para un automóvil ficticio, para una camioneta ficticia, para un camión ficticio. El primer método es más sencillo y es más cómodo, el segundo método es más preciso. ¿Ya? Entonces la decisión final depende del tiempo, depende de los recursos y depende de la disponibilidad de datos para poder construir ese vehículo ficticio. ¿Ya? Nosotros optamos por el método sencillo, ¿ya? Que es clasificar por cilindrada, y lo que hicimos fue tomar toda la estadística que obtuvimos de las transacciones de peaje, hacer un análisis y una limpieza, obviamente, de los rangos de la cilindrada. Aquí se puede ver, por ejemplo, que en el caso de automóvil las diferencias van de 6 a 6.600 centímetros cúbicos. Eso es un dato interesante porque en Chile, con la modernización y el ingreso de nuevas marcas modelo de vehículos, las cilindradas se han ido ampliando. Entonces los rangos de cilindrada por clase de vehículo son mayores, lo que obliga a hacer una clasificación diferente de los vehículos por cilindrada. Aquí se puede ver el rango, la mediana, la media de cilindrada, la desviación estándar y los coeficientes de variación. Y se puede ver para los distintos tipos de categorías de vehículos que nosotros utilizamos en la definición de la flota vehicular. El resultado final de este análisis fue que para cada categoría de vehículo, por ejemplo los automóviles tenemos tres clases, automóvil ligero, mediano, grande, tenemos una marca modelo que es representativa y esa marca modelo uno le puede obtener desde los catálogos toda la información requerida, prácticamente toda la información requerida para tanto los modelos de calibración, los modelos de velocidad de operación como los modelos de costo de operación vehicular. Y lo mismo pasa con los SUV, en donde definimos tres categorías, en las camionetas definimos tres, en los vehículos utilitarios dos subcategorías, en las van dos subcategorías, en el camión simple dos subcategorías, bus y minibuses tres categorías, media, larga y intermedia distancia de viaje, y en los vehículos articulados definimos tres categorías también. Entonces logramos generar un buen rango de tipos de vehículos que después los homologamos a la flota vehicular estandarizada que está definida en HDM4. Respecto al modelo de velocidad, bueno, aquí hay una ecuación muy simple que modela la distribución de probabilidades de la velocidad de estado estable. Y aquí las velocidades, el modelo considera todos estos tipos de velocidades que están aquí: la velocidad de conducción, la velocidad de frenado, la velocidad en curva, la velocidad afectada por rugosidad, velocidad deseada, velocidad limitada y los distintos parámetros de calibración que definen la forma y la variabilidad de la velocidad de estado estable, que es el valor que se utiliza posteriormente en los modelos de costo de operación vehicular. Para poder calibrar esto, uno puede trabajar con distintos enfoques. Uno puede calibrar individualmente las velocidades limitantes para cada tipo de vehículo y de esa manera eliminar la variabilidad. Y la otra opción, que es la más precisa, pero la más costosa, que es tomar datos de terreno para definir un diseño experimental y tomar datos de terreno para cada una de estas velocidades y para la velocidad de estado estable, lo que implica repetir un proceso que ya lo explicó muy bien Miguel: definir tramos testigos, definir condiciones de la superficie de rodadura, definir las 16 clases de vehículos y hacer mediciones de todos los parámetros para esas 16 clases de vehículos en todo el país y con todos los tramos testigos que uno pueda utilizar. Es lo más preciso, repito, pero es lo más costoso y debiera ser lo ideal.
Nosotros estamos optando por hacer este análisis porque es más simplificado y nos permite tener una buena estimación de estos parámetros beta y sigma cuando yo integro las distintas velocidades limitantes en el modelo de velocidad de estado estable. ¿Ya? Uno de los inconvenientes que nosotros identificamos es que en función de los recursos y de los estudios, nos dimos cuenta de que en algunos casos uno podía hacer calibración de nivel 1 y en otros casos uno podía hacer calibración de nivel 2, por ejemplo, solamente los vehículos ligeros. ¿Ya? Y eso es algo que lo analizamos en cada uno de los análisis que hicimos de estas velocidades. Y en algunos casos lo pudimos hacer, en otros casos tuvimos que contentarnos con calibración de nivel 1 porque si bien habían datos para calibrar el nivel 2, la cantidad de datos no era suficiente. Aquí hay algunos casos, por ejemplo en el caso de V-Drive, que es la velocidad relacionada con la potencia de conducción. La potencia de conducción tiene que ver básicamente con la capacidad de los vehículos de trepar en pendientes. ¿Ya? Aquí tengo un gráfico donde está la velocidad, aquí está la longitud y cada una de estas curvas representa distintas pendientes. Y esa capacidad de trepar por pendientes depende de un modelo de esta naturaleza, que básicamente es un modelo mecanicista que lo que hace es determina cuáles son las fuerzas que se oponen al movimiento versus la fuerza que entrega el movimiento. O sea, cuánto potencia me entrega el movimiento, el torque del motor, y cómo son las fuerzas que contrarrestan ese movimiento, que son la resistencia aerodinámica, la resistencia a la rodadura y la resistencia por gravedad. Al hacer ese análisis, nosotros hicimos un modelo de simulación para poder representar gráficamente esto en función de las potencias de los vehículos. Este modelo es exclusivo para cada tipo de vehículo y con ese modelo de simulación nosotros podemos encontrar un resultado bastante interesante en donde nosotros encontramos una relación lineal de muy buena calidad entre la potencia nominal de los vehículos, o sea, el valor que está dado en los catálogos de fabricante, respecto de la potencia para trepar en pendiente. ¿Ya? Entonces, a través de este modelo de simulación encontramos esto, que es bastante interesante porque nos permite calcular de manera muy sencilla, para cualquier potencia nominal, la potencia requerida para trepar en pendiente, y con eso automáticamente podemos calcular ese parámetro de velocidad que es V-Drive. En el caso de la velocidad de frenado, este es un parámetro de velocidad que es importante particularmente para los vehículos pesados en pendientes descendentes, puesto que si cierta combinación de condiciones, pendientes muy largas, con inclinaciones muy importantes, con velocidades de entrada de los camiones muy relevantes y con temperaturas del sistema de frenos altas, se puede producir en algún punto de la pendiente el corte del sistema de freno, ¿ya? O más bien el desvanecimiento producto de la pérdida de temperatura de los fluidos de freno. Y en ese caso el proceso es muy distinto porque el vehículo pierde el control y lo que hace es transformar toda la energía potencial en energía cinética y el vehículo va incrementando su velocidad. Entonces HDM4 lo que hace es calibrar fuera de esa zona de descontrol del vehículo y para eso es necesario determinar cuál es la pendiente crítica. O sea, cuál es la pendiente en longitud y en inclinación que produce la posibilidad de que se corten los frenos. HDM4 tiene aquí, en esta gráfica se muestra el modelo que desarrolló Archilla en 1992, ex profesor de la Universidad de San Juan. ¿Ya? Aquí también está graficado, perdón, me fui para otra transparencia, el modelo que está en el manual de carreteras, y aquí está graficado el modelo que nosotros desarrollamos en la Universidad de Concepción, y que a diferencia de estos modelos lo que hace es que encuentro una pendiente crítica por cada velocidad de entrada a la pendiente del camión. ¿Ya? Entonces, a la medida que el camión entra con más velocidad a la pendiente de bajada, más posibilidades hay de que se produzca corte de freno. Entonces, con este modelo, que lo habíamos calibrado para Chile hace un par de años, nosotros construimos un envolvente y con ese envolvente recalibramos el modelo de pendiente crítica de HDM4 y por lo tanto ya tenemos un modelo que es bastante bueno para poder calibrar el V-Brake. En el caso de V-Curve, aquí la verdad es que resultó bastante más sencillo porque en la Universidad de Concepción venimos estudiando hace más de 15 años modelos de velocidad para vehículos ligeros y livianos. Y el año 2001 habíamos calibrado previamente ya estos modelos de velocidad con la especificación de HDM4 para vehículos livianos y camiones y buses. Por lo tanto, aquí básicamente la calibración fue traducir de manera directa el experimento de calibración que habíamos hecho el año 2001 para poder incorporarlo en este modelo HDM4. ¿Ya? Entonces ahí fue bastante sencillo y este proceso de calibración tampoco es un proceso muy engorroso porque básicamente uno lo que tiene que hacer es identificar curvas horizontales en terreno, mínimo 30, ideal 50,
y después en cada una de esas curvas hacer mediciones de velocidad instantánea con algún tipo de dispositivo, que puede ser desde una pistola láser hasta un GPS RTK, un GPS dinámico, y de esa manera obtener valores de distribuciones de velocidad, percentil 85 particularmente, y correlacionar esos valores de distribución de velocidad con la geometría de cada una de las curvas, y de esa manera uno puede tener estos modelos que están acá. Si uno hace las mediciones por separado por cada categoría de vehículo, uno puede tener desagregados distintos modelos por distintos tipos de vehículos. Naturalmente, mientras más categorías tenga, más modelos voy a tener. Y también más alta es la posibilidad de que yo esté más tiempo en terreno midiendo, porque al haber más segregación, yo tengo que hacer más mediciones de distintos tipos de vehículos. Y por otro lado también hay que tener en cuenta que en carretera, en general, no creo que sea muy distinto en ningún país del mundo, la mayor proporción de vehículos son vehículos ligeros. Por lo tanto, es muy fácil tener tamaños muestrales adecuados para vehículos ligeros, pero en contraparte es muchísimo más complicado tener tamaños muestrales adecuados para camiones y buses. Entonces esa es una precaución que hay que tener a la hora de calibrar estos modelos. En el caso de VROG, aquí básicamente el modelo lo que hace es correlacionar el IRI con una velocidad de circulación, ¿ya? Y cuando uno maximiza esa velocidad de circulación, obtiene un modelo como este, en donde este modelo es una simplificación de este que aparece acá, ¿ya? En donde aquí yo tengo los máximos de velocidades para ciertos niveles de IRI y aquí tengo un parámetro de calibración. Un aspecto importante a resaltar es que este modelo uno lo podría calibrar como aparece estandarizadamente en el HDM4, que es tomar datos de IRI a ciertas velocidades y realizar la calibración. Pero uno tiene una forma alternativa de hacerlo, que es montar un GPS en un vehículo, un GPS ojalá entre 10 y 100 Hz, hacer mediciones con distintos tipos de vehículos, con un conductor, ¿ya? Si uno elige un vehículo ligero, estandarizar ese vehículo ligero para poder estandarizar la suspensión y obtener con el GPS las vibraciones verticales. Con esas vibraciones verticales uno puede calcular los cambios de cota, pero que se perciben adentro del vehículo, y con esos cambios de cota calcular un IRI percibido. Y con esa señal de IRI percibido que uno obtiene con un GPS en terreno, es muy sencillo maximizar los puntos máximos y encontrar ese modelo que está ahí, ¿ya? Que es un poco la opción que nosotros tomamos para poder calibrar este modelo. En el caso de la velocidad limitante básicamente es el producto de la velocidad límite señalizada y un factor que trata de determinar cuál es el porcentaje relativo de sobrepaso de esa velocidad límite. Para calibrar esto, nosotros lo que hicimos fue que obtuvimos datos provenientes de los registros de velocidad de que muchas sociedades concesionarias obtienen en terreno, ya sea para mejorar su gestión o ya sea porque el Ministerio de Obras Públicas se lo exige. Y con eso nosotros uno puede calcular estas distribuciones de frecuencia acumulada y identificar los valores límites de velocidad y calcular los porcentajes de excedencia de esos límites de velocidad. Y eso nos lleva a que nosotros, si tenemos esas distribuciones de frecuencia para carreteras y para caminos bidireccionales, uno puede calcular sencillamente ese factor a través de la velocidad de percentil 99, que es la velocidad del vehículo más rápido, respecto de los límites de velocidad que correspondan a cada camino. En el caso nuestro, estos límites que aparecen aquí son los límites que están establecidos en la legislación de tránsito. Pero pueden haber casos particulares en donde ese valor que está ahí en realidad sea la velocidad señalizada en carretera en algún tramo en particular. Para el caso de los modelos velocidad-flujo, lo primero un concepto. Este gráfico que está aquí está tomado del Manual de Capacidad de Carreteras en su edición 2016, que nos muestra un poco cómo es la curva velocidad promedio de viaje. Esta es la velocidad promedio de viaje de toda la corriente vehicular. Respecto de los flujos vehiculares, este es el modelo estandarizado. Este es el modelo de Manual de Capacidad de Carreteras que se utiliza actualmente y que está calibrado solamente en Estados Unidos, que es un modelo lineal, y aquí ya empieza la saturación. Y este es el modelo velocidad-flujo que utiliza también el Manual de Capacidad de Carreteras para los caminos multipistas, o sea, no para las autopistas, sino que para los caminos que tienen más de 2 pistas por sentido y que tienen control parcial de acceso. Y ustedes pueden ver que este modelo que está aquí es bastante parecido al modelo que está en HDM4. Pero en el caso de los caminos bidireccionales, una pista por sentido, ¿ya? Este modelo que está aquí es muy distinto a este modelo que está acá, ¿ya? Entonces, para poder calibrar estos modelos, aquí ya aparece una tarea que es bastante importante, que es tratar de encontrar tramos testigos en donde haya suficiente data como para poder calibrar sobre todo esa parte.
esa parte en donde ya empiezan a exhibirse los primeros problemas de saturación. Y eso es un problema porque, por lo menos aquí en Chile, hay muy pocas carreteras que tengan saturación. La mayor parte de las carreteras circulan en condición de flujo libre y por lo tanto los datos que uno encuentra en terreno habitan en esa parte del modelo. Entonces, reconociendo eso, nosotros lo que hicimos fue hacer calibración de nivel 1 y que básicamente fue tomar los datos de forma de estos modelos, ¿ya? Estos modelos están desarrollados analíticamente en el manual de capacidad de carretera y por lo tanto uno con esos modelos puede encontrar cada uno de estos puntos característicos que están representados en estas tablas que están indicados acá. Y en tanto uno no tenga calibraciones con datos de terreno, que es lo ideal, esto parece ser suficiente para tener algo un poquito mejor de lo que teníamos en la calibración del año 2006. En la parte de los modelos de consumo, ¿ya? Aquí la cosa es un poquito distinta porque nos vemos enfrentados a varios problemas. Uno de los problemas es la falta de modelos analíticos calibrados en Chile. O sea, en Chile no hemos hecho ninguna calibración de modelos de consumo que sean suficientemente adecuadas para llegar a calibración de nivel 2. Y por lo tanto, la decisión aquí fue hacer calibración de nivel 1 y eso implicó hacer un trabajo de terreno que es bastante extensivo, que es ir, por ejemplo, a los centros de revisión técnica de los vehículos para poder identificar las tasas de cambio de repuestos, para verificar los registros de edad de los vehículos a los cuales se le hace cambio de repuesto, para identificar algunos parámetros que no siempre están en los catálogos de fabricante, ¿ya? Y por lo tanto este es un trabajo en donde uno tiene que ir recorriendo empresa por empresa buscando esa información. No hay otra forma de obtenerlo, ¿ya? Las edades del parque automotriz necesarias para poder calcular los costos de depreciación, por ejemplo, implica que yo tengo que revisar toda la información disponible de compra-venta de auto autorizado, ver el precio, ver el kilometraje de venta, ver que esos kilometrajes no estén adulterados, porque en algunas ocasiones puede pasar eso, y revisar todas las fuentes de información, que algunas están por internet, cierto, pero pueden ser no confiables, y por lo tanto hay que ir compra-venta por compra-venta a hacer ese análisis. Otro problema, que por lo menos se produce aquí en Chile, es que el mercado de revisión técnica aquí en Chile está bastante formalizado y por lo tanto uno puede tener información más fiable. Pero en el caso del mercado de la venta de vehículos usados todavía es bastante informal y por lo tanto uno puede encontrar mucha variabilidad y tener muchos problemas a la hora de creerle al dato que uno levanta directamente de las compraventas de vehículos usados, ¿ya? Otro tema es que pensando en la calibración de nivel 2, encontramos en la literatura, varios modelos que permiten, entre otras cosas, por ejemplo, calibrar los consumos de combustible, pero que no están calibrados para vehículos, sino que están calibrados para distintos tipos de motores, ¿ya? Entonces, uno lo que tiene que hacer en ese caso es identificar el motor, asociarlo al tipo de motor del vehículo característico de la flota y sobre esa base adoptar parámetros de calibración de los consumos de combustible, ¿ya? También hay algunas dificultades que tienen que ver con la tecnología de los vehículos, ¿ya? Por ejemplo, quería citar una anécdota que nos pasó con el recauchaje de los vehículos, ¿ya? Hoy día la tecnología del neumático está muy avanzada y el propósito del diseño de los neumáticos es que ojalá no se recauchen, o sea, no se le ponga la banda externa de caucho cuando el neumático se desgasta. O sea, el neumático funciona muchos kilómetros y después se desecha, ¿ya? Y son muchos kilómetros. Por otro lado, aquí en Chile detectamos de que el Ministerio de Medio Ambiente está implementando un programa de reciclado y dentro de ese programa de reciclado está incentivando el recauchaje de neumáticos, ¿ya? Entonces, por un lado, tenemos una industria que se mueve hacia el tener neumáticos eternos, por así decirlo, ¿ya? Probablemente en el futuro el caucho ya no se use, sino que se use el grafeno, ¿ya? Pero por otro lado, tenemos otra industria que nos está diciendo, por favor, cree la industria del recauchaje para reutilizar los neumáticos en el recauchaje, en el recauchaje neumático. Particularmente aquí en Chile, la industria del recauchaje está focalizada en la industria informal, transporte de pasajeros informal, transporte de carga informal, ¿ya? Y está focalizado en esas industrias porque los vehículos son más antiguos y por lo tanto tienen tecnologías más antiguas los neumáticos. Y en el caso de los vehículos nuevos, no es así. Y eso tiene implicancias directas en cómo nosotros tenemos que considerar el modelo de consumo de neumáticos. Si definimos recauchaje cero, el consumo neumático es cero. Pero por otro lado, el Estado nos dice recauchen, ¿ya? Entonces eso es algo que tiene que ver con el contexto y la aplicabilidad del modelo en base al contexto de las decisiones que se toman como Estado y que podrían tener repercusiones eventualmente en algo que no tiene nada que ver con decisiones de política,
como es, de política refiero de medio ambiente, como es los cálculos de obras de mantenimiento en base a HM4. Entonces, ese es uno de los problemas, entre otros problemas que tuvimos que enfrentar. Muy al pasar, otro problema que tuvimos que ver es el tema de la calidad de los combustibles, ¿ya? Aquí en Chile nosotros lo que hacemos es que adoptamos las normas Euro. Entonces cada vez que viene un vehículo con la norma Euro 4, 5, 6, nosotros lo adoptamos, pero fijamos un piso. O sea, en Chile no pueden entrar vehículos con normas menor a la Euro 3, por ejemplo, ¿ya? Pero eso indica que la calidad de los combustibles va siempre mejorando. Y eso tiene repercusiones en los modelos de consumo de combustible, ¿ya? Y como nosotros somos importadores de vehículos, no tenemos control sobre eso, ¿ya? Y la única forma de hacerse cargo de eso es incorporando eso en un error de calibración. Bueno, algunos aprendizajes, esta es la última transparencia, que los resumí acá, ¿ya? Lo primero, en cuanto a la flota vehicular, es que es necesario tener una muestra extensiva de datos para poder tener una variabilidad adecuada, ¿ya? Hoy día, por lo menos en el caso de Chile, con el uso de los pórticos de peaje, eso se puede cumplir, ¿ya? La selección de criterios para definir vehículos tipos es algo muy sensible porque nos permite definir el grado de complejidad, el grado de precisión y el nivel de datos, ¿ya? La necesidad de proyectar características futuras del mercado automotriz en cuanto a la tecnología y su efecto en HDM, ¿ya? Recuerden lo que yo les decía, que nosotros usamos datos del pasado para modelar para el futuro, ¿ya? Y cada año que pasa, nuestra flota vehicular definida este año 2007 va siendo más obsoleta, ¿ya? Y cuando ingresen nuevas tecnologías que no están modeladas en HM4, vamos a tener más problemas todavía, ¿ya? Y otro aspecto que también es interesante y que no tiene que ver con HM4, pero que sí es necesario relevarlo para poder vincular el diseño geométrico de carreteras con el mantenimiento, son las flotas vehiculares que se utilizan en el diseño geométrico de carreteras, ¿ya? Este trabajo que nosotros hemos hecho con HM4 nos entrega vehículos tipos que yo podría perfectamente tomarlos e incorporarlos como vehículos tipo en los manuales de diseño geométrico de carretera, sin mayor esfuerzo. Y eso implica un cambio notable porque en materia de diseño hay muchas variables de diseño geométrico que son dependientes de la geometría y de algunas características de potencia de los vehículos, ¿ya? Respecto a los modelos de velocidad, ¿ya? La calibración debiera tender a un nivel 2, pero eso no siempre es posible debido a la tremenda cantidad de datos que se requieren, ¿ya? Entonces uno tiene que convivir con calibraciones de nivel 1, calibraciones de nivel 2 y eventualmente dentro de la calibración de nivel 2 solamente algunas clases vehiculares en la medida que sea capaz de levantar datos, sea capaz de tener representatividad de todas las regiones del país de esos datos y evidentemente tenga los recursos para hacer estudios de campo que son bastante largos, ¿ya? Estimamos que aproximadamente un estudio detallado para hacer calibración de nivel 2 nos debiera tomar por lo menos unos 2 años, ¿ya? La calibración, la idea es que la calibración detallada debiera replicar y mejorar los experimentos previos y eso en algunos aspectos lo hemos logrado en base a todo el desarrollo de conocimiento que se ha hecho en Chile desde el año 2006 al 2016. Entonces hemos incorporado cosas que antes no se habían desarrollado, que no existían y eso iba a la par también con la disponibilidad de algunas tecnologías, ¿ya? Que es un poco lo que presento acá, ¿ya? Otro aspecto importante es que los modelos de velocidad-flujo HM4 nosotros creemos que hay que mejorarlos bastante para poder lograr que estén en sintonía con los modelos que hoy día se están utilizando en el manual de capacidad de carreteras, ¿ya? Los modelos de HM4 son del año 94. El manual de capacidad de carreteras tiene una versión que salió una versión en 94, otra el año 2010, otra el año 2016 y ya ha tenido suficientes cambios como para preguntarse si ese modelo es adecuado o no, ¿ya? Bueno, y eso implica también generar una integración entre los manuales de carreteras y de capacidad, básicamente porque la capacidad de carreteras, dentro de todas las variables que la explican, una de ellas es el diseño geométrico. Por lo tanto, el diseño geométrico que estamos haciendo hoy día con nuestras normativas va a tener repercusión en los modelos de capacidad e indirectamente en las rentabilidades de los costos de operación y en la rentabilidad o los beneficios sociales de las obras de mantenimiento. Entonces ahí se puede ver que todo está vinculado, desde las normas de diseño hasta las opciones de mantenimiento. En cuanto a la calibración de los modelos de consumo, ¿ya? Es un poco lo mismo que la parte anterior, las calibraciones detalladas deben replicar y mejorar los experimentos previos, pero sí calibrar modelos de consumo es bastante más complejo que calibrar modelos de velocidad y requiere de también un trabajo bastante detallado. Hoy día la tecnología nos permite tener adquisidores de datos que conectados con GPS me permiten captar toda la telemetría y la información que provienen del motor y de la posición de los vehículos.
Los vehículos más avanzados ya tienen un computador que genera esa información, pero lo importante no es que se genere, sino que es irla relevando cuando el vehículo está circulando. Y para eso uno tiene que instrumentar vehículos, ¿ya? Y eso implica un desafío importante porque si tengo 16 categorías y tengo 3 marcas modelo, es una tremenda cantidad de vehículos que hay que instrumentar para poder hacer ese análisis, ¿ya? Sin embargo, esa tecnología nos permite ahora hacer cosas que antes no podíamos hacer y nos permite mejorar notablemente la precisión. Pero esto es una aspiración que requiere también, al igual que en el caso de los modelos de velocidad, un periodo de tiempo mucho más largo para poder hacer una calibración adecuada de nivel 2, ¿ya? Y por otro lado, esta frase resume lo que les comentaba de la historia del recauchaje, ¿ya? Que creo que quedó bastante claro con la historia, así que no voy a repetir esto. Y con eso, bueno, he terminado mi presentación. Espero no haber sido demasiado largo.